Queremos ir rápidamente a la palabra del Señor. Quiero que vaya al libro de Isaías y al libro de Efesios. Vamos a ir nuevamente a dos versos bíblicos que hemos estado leyendo y trabajando el pasado domingo también. Amén. Y quiero darle continuidad a la enseñanza que hemos estado trayendo sobre el Espíritu Santo y el poder que está en su presencia. Amén. El poder de la presencia del Espíritu Santo. Quiero leer Isaías capítulo 61, verso 1. Voy a estar leyendo en Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente manera. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Y Efesios 3, 16 y 17, estos mismos versos leímos el domingo pasado, dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Amén. Puede tomar asiento. Quiero ir rápidamente sobre algunas cosas que hemos estado aprendiendo. En estos pasados semanas hemos estado aprendiendo que el Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros. Amén. Es la persona de Dios en nosotros. Y que definitivamente Él tiene la capacidad de ayudarnos en nuestras incapacidades, debilidades, en esos asuntos que nosotros no podemos alcanzar, aun cuando sabemos que es Dios quien nos los está pidiendo. Amén. Hay cosas que nosotros sabemos que Dios está trabajando con nosotros, pero no tenemos la capacidad, no tenemos la facultad o las fuerzas para lograrlo. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida al entregar nuestra vida a Cristo y nosotros depender de Él, Él nos provee de esas capacidades, nos da el potencial, nos da las fuerzas para poder obedecer a Dios cuando nosotros en nuestra naturaleza humana no podemos hacerlo. Amén. Y estuvimos aprendiendo un poco sobre lo que es el poder, también el poder del Espíritu Santo. Y el poder significa tener la capacidad de influir en una conducta de otros o imponer una voluntad, ya sea mediante la fuerza, la autoridad o una influencia espiritual. También es la capacidad o la facultad que puede tener alguien para lograr o alcanzar algo. Amén. Eso estuvimos aprendiéndolo. Voy rápido porque esto es solo un repaso de lo que hemos hablado los pasados domingos. No pretendo detenerme nuevamente a explicar todo esto, pero solamente quiero colocar un poco de contexto. Así que el poder es esa capacidad que tiene el Espíritu Santo para influir una conducta, hacernos o ayudarnos a comportarnos de una manera que es agradable delante de los ojos de Dios. Y el poder también es imponer la voluntad de Dios cuando el enemigo no quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Amén. Por lo tanto, en cierta manera también el poder es impositivo cuando se refiere a que el enemigo nos hace guerra para que nosotros no cumplamos con la voluntad de Dios, no vivamos la vida que Dios nos está pidiendo. Amén. Muchos de nosotros sabemos que Dios nos está pidiendo que rindamos ciertas áreas de nuestra vida. Le hemos pedido a Dios que nos ayude en ciertas áreas de nuestra vida, que reconocemos que tenemos deficiencias o limitaciones, pero definitivamente en nuestras fuerzas no podemos. Pero cuando dependemos y nos sujetamos al gobierno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayuda a imponer la voluntad de Dios porque nosotros hemos rendido nuestra voluntad. Y la impone no en contra de nuestra voluntad, sino en contra de la voluntad de Satanás. ¿Amén?
Que yo sepa, Satanás no quiere nada bueno para ti. Amén. Siempre, siempre, todas las veces, su intención es destrucción. Por lo tanto, cuando yo me pongo de acuerdo con el Espíritu Santo, su poder se perfecciona en mi vida y se impone la voluntad de Dios a pesar de que el enemigo no quiere que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida. Amén. Y es sumamente importante entender que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. No existe nada mejor que la voluntad de Dios. Eso implica que nosotros tenemos que entender, internalizar como hijos de Dios, que no hay lugar más seguro que la voluntad de Dios. No hay lugar más apropiado para mí, para mi familia, para mi matrimonio, para mis hijas, que la voluntad de Dios. Por lo tanto, para mí es muy importante, y lo debe ser también para ti, conocer qué Dios tiene que decir acerca de cada área de mi vida, porque ese es el lugar seguro, es el lugar de la bendición. ¿Alguien dice amén? Pero también aprendimos que cuando Dios nos revela su voluntad y nos lo notifica, no está esperando que yo ejecute y obedezca esa instrucción en mis fuerzas. No está esperando. Dios sabe que en mis fuerzas yo no puedo hacerlo. Entonces Dios lo que me pide es que yo tenga un corazón dispuesto, que inicie el proceso. Amén. ¿Que lo qué? Tienes que iniciarlo porque no te puedo obligar. Es decir, tú tienes que dar el primer paso y en ese proceso Él hace lo que tú no puedes hacer. Es decir, cuando Dios nos revela su instrucción o su voluntad para cualquier área de tu vida, Él no está pensando de que tú vas a poder alcanzar, realizar esa instrucción en tus fuerzas. Él te la está dando, te la está revelando, te está proveyendo de la instrucción, porque en todo tiempo Él sabe que la fuente que hace que tú puedas alcanzar y realizar esa instrucción está en Él mismo. Amén. ¿Está dónde? En Él mismo. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer como hijo es estar en Él. Mientras yo esté en Él y Él esté en mí, yo puedo hacer que todas las cosas sean posibles en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, es importante que entendamos estas cosas que estuvimos discutiendo la semana pasada, enseñando, porque nosotros venimos a estar en frustración cuando nos acercamos a Dios, porque a veces entendemos el mensaje, entendemos lo que Dios nos está diciendo. De hecho, conocemos la instrucción de Dios para nuestras vidas, para nuestro matrimonio, para nuestros negocios, para nuestros problemas. Dios nos los ha revelado. Y el asunto no es a veces no conocerlo. El asunto está en que creemos que podemos cumplir o tratamos de cumplir o seguir esas instrucciones en el poder de nuestras fuerzas, ignorando por completo al Espíritu Santo en nuestra vida. Y Dios nunca, nunca, nunca pensó que nosotros pudiésemos lograr aquellas cosas que Él nos pide en nuestra humanidad, porque no es posible. Necesitamos de Dios para agradar a Dios. Amén. Necesitamos de Dios para agradar a Dios. Por eso que nosotros consideremos al Espíritu Santo en nuestra vida no es una opción. Los hijos de Dios no pueden considerar al Espíritu Santo. O sea, si usted no considera al Espíritu Santo, no está considerando al administrador del poder de Dios. Es decir, la fuente de todo poder está administrada por el Espíritu Santo. Si yo no lo considero para hacer vida, estoy ignorando la fuente de todo poder. A la persona más extraordinaria que puede existir y que habita en nuestra vida. Entonces nosotros los hijos de Dios, nacidos de nuevo, no podemos ignorar la persona del Espíritu Santo. No la podemos ignorar. Si queremos avanzar en Dios, si queremos crecer en Dios, si queremos que el Espíritu Santo y queremos que la voluntad de Dios se establezca en nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a tener comunión con el Espíritu Santo. No es una opción. Lo peor que pueda pasar en una iglesia es que la gente no esté consciente que la presencia de Dios no está en ese lugar.
Se lo voy a repetir. No hay peor cosa que una iglesia llena a capacidad y vacía de la presencia. No hace sentido que una iglesia esté llena de gente, pero vacía de la presencia. Porque sin la presencia de Dios, sin la presencia manifiesta, implica que el Espíritu Santo no está en ese lugar. Y si el Espíritu Santo no está en ese lugar, nada puede suceder más allá de las capacidades del ser humano. No podemos lograr nada sin la presencia del Espíritu Santo. No es una opción, es nuestra más grande necesidad. ¿Amén? ¿Alguien dice amén? Hay algo adicional que es importante que nosotros entendamos. Y es que cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, el poder de Dios en nuestras vidas, no estamos hablando de una herramienta. No estamos hablando de una herramienta. Si usted va a un mecánico, el mecánico en su taller para poder realizar el trabajo tiene una caja ¿de qué? De herramientas. Y en esa caja de herramientas tiene llaves, tiene ajustables, tiene máquinas de impacto, tiene relojes, tiene computadoras, tiene 1000 cosas que el mecánico las usa y que le dan la capacidad. ¿Le dan qué? La capacidad de hacer el trabajo. De hacer cualquier trabajo en un auto. Entonces, a veces nosotros, cuando nos acercamos a Dios, creemos que el poder del Espíritu Santo es una herramienta. Es algo que Dios me da y yo lo cargo en el bolsillo, lo cargo en el backpack, en el bulto. Aquí en Puerto Rico le decimos bulto, en la mochila. Pero la realidad es que al yo tener esa falsa conciencia, estoy ignorando totalmente a Dios. Lo ignoro, solo quiero utilizar a Dios como un recurso. Y creemos que el poder de Dios es una herramienta en la caja de herramientas de la vida. Eso es uno de los errores más grandes que la iglesia puede tener, internalizar o vivir. El poder del Espíritu Santo no es una herramienta. Se lo voy a repetir, no es una herramienta. Las herramientas tú las usas cuando quieres, cuando hay una necesidad aparente y vuelves y la guardas en tu caja. Y la vuelves a sacar cuando hay una necesidad. Amén. Pero el poder del Espíritu Santo no es una herramienta. Sencillamente porque el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo son una misma cosa. El Espíritu Santo no tiene poder. El Espíritu Santo es poder. Hello. O sea, el Espíritu Santo no tiene poder que yo puedo ir y sacar ahí. Déjame ver qué uso hoy. Necesito milagros, necesito osadía, necesito... No. Ese es el acercamiento que normalmente nosotros hacemos al Espíritu Santo. Ignoramos que el poder es una persona. Se lo voy a repetir. El poder es una persona que está presente o no está presente. Si el poder está ausente es porque Él está ausente. Por eso es que Dios nunca pensó una iglesia sin poder. De hecho, el nacimiento de la iglesia en el libro de Hechos, la iglesia nace en poder porque el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo es poder. Nunca Dios pensó la iglesia sin poder. Esos son inventos nuestros.
inventos del ser humano, pero la iglesia de Cristo siempre es poderosa, porque siempre tiene la presencia del Espíritu Santo. No es una herramienta, es una persona que lo puede todo, que lo sabe todo, que lo entiende todo. ¿Me está siguiendo? Pero la manera en que yo trato al poder es la manera en que yo debo tratar a la persona del Espíritu Santo. No puedo tratar al Espíritu Santo como un recurso que lo uso cuando creo que es posible. No, no, no. Yo debo de acercarme al Espíritu Santo como la fuente que yo no puedo ignorar. Como la persona que yo no puedo pasar por alto. No lo puedo pasar por alto, porque de Él emana la vivencia que es en Cristo. ¿Me está siguiendo? No puedo ignorar al Espíritu del Hijo. No debo, porque lo puedes ignorar, pero no debes. De Él emana todas las cosas, porque se le dieron a Él para que nosotros las disfrutáramos. Y es importante que entendamos que el poder y la presencia del Espíritu Santo son una sola cosa, que el poder y la persona del Espíritu Santo son una misma cosa. ¿Alguien dice amén? Él no tiene, Él es poder. Eso hace que cuando tú desarrollas tu vida en Cristo no sea ordinaria. Nunca será ordinaria. Tú llegas a Cristo siendo ordinario. Llegas a Cristo siendo ordinario. Pero todo el que tiene un encuentro con Cristo viene a ser extraordinario cuando tiene comunión con el Espíritu Santo. No eres una persona común y corriente. No lo eres. Te puedes creer que eres común, pero no lo eres. Eres extraordinario porque eres la iglesia de Cristo, eres el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo siempre es extraordinario. Es capaz de hacer todo lo que Cristo le diga que puede hacer. ¿Me está escuchando? No, pastor, yo creo que conmigo no. Bueno, ese es el problema, que no creemos que yo soy parte de Cristo. Y Dios no me llamó a ser ordinario. Tú no eres ordinario, tu entendimiento no es ordinario, tus palabras no son ordinarias, tus acciones no son ordinarias. No son ordinarias, no cuadran con este mundo. No cuadran con este mundo. Tu consejo no es ordinario, tu amor no es ordinario, tu perdón no es ordinario, tu trato no debe ser ordinario, tus reacciones no son ordinarias. ¿Alguien me está siguiendo? Por una sencilla razón. Quien está dentro de ti no es ordinario, es extraordinario. El asunto es si yo he aprendido o quiero aprender a desarrollar una vida en comunión con la presencia de Dios que habita dentro de mí. Ese es el reto que tenemos. No es una falta de recursos, es una falta de entendimiento y de acción. Recurso lo tengo. ¿Cuál es el recurso? El Espíritu Santo. ¿Dónde está? Metido dentro de ti si aceptaste a Cristo. Tienes todo. ¿Dónde? Dentro de ti. Está aquí adentro. Está allá adentro. Ahora tengo que descubrir, primeramente, que Dios no me pidió hacer vida en Él sin que yo no considere al Espíritu Santo. No me pidió eso nunca. Eso no está en los planes de Dios. Esa es nuestra carne independiente queriendo tener control aún de la vida que dijimos que se la habíamos dado a Dios. Amén. Pero se supone que usted ande los días
considerando el consejo del Espíritu Santo, preguntándole al Espíritu Santo, hablándole al Espíritu Santo, recibiendo corrección del Espíritu Santo, siendo afirmado por el Espíritu Santo, siendo impulsado por el Espíritu Santo, recibiendo sabiduría del Espíritu Santo. Alguien me tiene que decir amén. Es la manera en que nosotros vivimos conforme a Cristo. No hay otra manera. Hay una dependencia total del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Alguien me estoy dando a entender? Entonces es importante que entendamos eso. Ahora, yo quiero explicarles algo. El Espíritu Santo opera de una manera dual. ¿De una manera cómo? Dual. Opera de dos formas particulares y es importante que nosotros entendamos cómo funciona el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estoy tratando de enseñarles esto. Porque es importante que cada persona que se encuentra aquí, cada uno de ustedes, tiene que internalizar que usted tiene el recurso más extraordinario disponible. No es fácil esto, ¿viste? Amén. Así usted no mueve ni una hoja de un árbol. Ahora entiendo muchas cosas. Nuestro problema como iglesia en el mundo es que no conocemos a la persona del Espíritu Santo. No la conocemos. Ni tenemos la intención de conocerla. Y Dios está queriendo que se despierte en nuestro interior el hambre y la pasión por conocer la persona del Espíritu Santo. Aprendamos a acercarnos a Él. Aprendamos a discernir su presencia. El peor fracaso que pueda haber en nuestra vida no son las cosas materiales. Es que nosotros no sepamos si Dios está o no está. Eso es horrible. Que no podamos discernir si su presencia está o no está. Se supone que los hijos de Dios puedan discernir que el espíritu del Hijo está en un lugar o no está en un lugar. Usted sepa que el Espíritu Santo le está diciendo, no te quiero aquí. Que el Espíritu Santo te está diciendo, ¿qué dijiste? Que el Espíritu Santo está diciendo, te necesito que hagas esto. Esa debe ser nuestra naturaleza. Esa debe ser la naturaleza de los hijos de Dios. Tú quieres reparar tu matrimonio, escucha al Espíritu Santo. Tú quieres reparar la relación con tus hijos, escucha al Espíritu Santo. Tú quieres que funcione tu vida, escucha al Espíritu Santo. Tú quieres que funcione tu trabajo, escucha al Espíritu Santo. Ten hambre por su voz. Ten hambre por su consejo. Ten hambre por Él. Dile, tú eres lo que más necesito en mi vida. No puedes ignorarlo, no es en tus fuerzas. Cuando ignoras la persona del Espíritu Santo, estás ignorando su presencia, estás ignorando su poder, estás ignorando sus capacidades y lo estás haciendo en las tuyas. ¿No te das cuenta que las frustraciones de los cristianos es porque no pueden, porque no alcanzan, porque no logran, porque no, yo no sé qué? El no nos está matando. Miren, el no lo tenemos de gratis. Está de gratis, todos tenemos un no en todas las áreas.
El problema no es el no, es que no encontramos las vías para que la voluntad de Dios se establezca en nuestra vida. Y no encontramos las vías porque no conocemos el consejo de Dios. No lo descubrimos. ¿Y sabe por qué no lo descubrimos? Porque no tenemos comunión con la persona que me transfiere la voluntad de Dios, que me abre los ojos, que me descubre el corazón del Padre, que me enseña a vivir, a caminar, a reaccionar, a hablar. No conozco a esa persona, lo quiero hacer en mis fuerzas. Lo quiero hacer en mis capacidades. ¿Cómo es, pastor? Dígame, vete y ora. Habla con el Espíritu Santo. Ruégale. Búscalo. Búscalo. Toca la puerta. Cierra la puerta de tu recámara. Donde nadie te ve, allí escondido, habla con Él. Tengo que conocerlo. Tú y yo tenemos que conocer a esa persona. Tenemos que aprender a tener común unión. Tengo que aprender a saber qué le gusta, qué le agrada. Tengo que disfrutar su compañía. Tengo que anhelar el pasar tiempo con Él. Pero lo queremos hacer en nuestra fuerza. Piénsalo. Todo es en la fuerza. Es que no sé cómo hacerlo. Y Dios dice, pues que yo sé que no sabes hacerlo. Es que Dios me dijo, ¿sabe por qué nosotros patinamos en hacer la voluntad de Dios? Porque creemos que Dios me lo está pidiendo para que yo lo haga en mis facultades. Y todavía Dios te llamó a algo y llevas 30 años esperando que ocurra algo en tus fuerzas para poder hacerlo. Y Dios te dice, pero es que yo no estoy considerando tu fuerza. Eso no te da ni para levantar 100 libras. Y hay unos que ni 20. Dios te dice, yo no consideré tus fuerzas. Yo lo único que estoy considerando es tu voluntad. Si tú me entregas tu voluntad, yo te doy mis fuerzas. Si tú me entregas tu voluntad, yo te doy mis facultades. Si tú me entregas tu corazón, yo te doy las capacidades. Si tú me buscas de todo corazón, yo te doy la inteligencia. Si tú me das, dime, pregúntame, espera en mí. Y yo vendré a tu encuentro. Espera en mí, no nos gusta esperar. Y el Espíritu Santo le encanta hacernos esperar. Le fascina hacernos esperar. ¿Sabe por qué le gusta hacernos esperar? Porque tu carne odia la espera. Te lo voy a repetir. Es más, anótalo con un Sharpie y escríbetelo en la caja del pecho. Al Espíritu Santo le encanta hacerte esperar. Y le encanta hacerte esperar y que estés callado. Que guardes silencio. Estad quietos y ved que yo soy Jehová. ¿Lo dice la Escritura o no lo dice? Pero a mí no me gusta esperar. Yo quiero que Dios haga cuando yo diga, como yo diga y a la hora que yo diga. Pero mientras espero no conozco. Miren, algo hermoso que ocurría en el pasado cuando las cosas eran lentas
era que tú conocías a la gente. Cuando tú esperabas, tú conocías a la gente. Hoy día tú no conoces a nadie. Porque todo se trata de hacer las cosas como rápido, ahora y en el momento. Pero en el tiempo donde no había celulares, donde no había internet, tú tenías que esperar. Y mientras esperabas, conocías de la izquierda, conocías de la derecha, hacías contactos que antes no podías. Porque en la espera te obliga a preguntar. Dios mío, ayúdanos. Dime amén. En la espera te obliga a preguntar algo que no hiciste para tomar la decisión. Y a veces Dios te hace esperar para que en la espera te desesperes y preguntes una vez en la vida, ¿cómo lo hago? ¿Alguien dice amén? Porque tenemos la persona que tiene todas las respuestas en nuestro interior, pero no lo consideramos. Yo quiero el atajo. Yo quiero la forma rápida. Yo quiero que suceda ahora. Yo quiero satisfacer la carne. Yo quiero descubrir. Yo quiero ser famoso. Yo quiero tener dinero. Yo quiero arreglar todo en un instante. Pregunta y espera. Escucha. Aprende a escuchar. Detente a considerar el consejo del Espíritu Santo. Todos los días habla con Él. Mira qué fácil está dentro de ti. No te consume data. No te consume tiempo del celular. Lo tienes adentro. Habla con Él. Descúbrelo. Es una persona, no es una herramienta. Cuando tratas al Espíritu Santo como herramienta, tienes el problema que nada sucede de manera extraordinaria. Solo sucede lo ordinario. Solo sucede lo ordinario, lo que otro puede hacer. ¿Alguien dice amén? Quiero que entienda esto. El Espíritu Santo funciona de dos maneras fundamentales en nosotros. La primera es que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Diga, en mí interior. ¿Él trabaja dónde? En mi interior. ¿Qué dice la Escritura? Hechos capítulo 2, versos 38 y 39. Dice de la siguiente manera. Pedro contestó, cada uno de ustedes, ese fue Pedro predicando en el primer mensaje. O sea, Pedro, el discípulo, fue lleno del poder del bautismo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 1. Cuando fue lleno del bautismo del Espíritu Santo, el tipo que no sabía hablar comenzó a predicar. Y el primer sermón que predica se gana 3,000 personas. Es que si dependes de la presencia, pasa la cosa extraordinaria. El hombre predica, el primer sermón que predica se gana 3,000 para Cristo. ¿Cuánto? 3,000 de la primera. Y dice, y Pedro está hablando y está diciendo, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. En ese sermón. Y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Esa es la exhortación que él está dando. Y mira lo que dice Pedro. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Dentro de sí. ¿Qué dice Pedro que hay que hacer? Arrepentirte de tus pecados y volverte a Dios. Eso es lo que dice. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Para todo el mundo es esa promesa.
Dice que se mete dentro de los que han aceptado a Jesús como su Señor. Amén. Él obra desde adentro. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Mira lo que dice. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Hay que tragar ahora. Porque la gente dice, Dios mira el corazón, eso no es lo que dice ahí. Dios mira el corazón, eso no es lo que dice la Biblia. Cuando se trata de honrar a Dios, Dios pone el cuerpo y el corazón en el mismo lugar. Porque ninguno de los dos te pertenecen. Ni el cuerpo, ni tu corazón, ni tu vida. Ya tú no eres tuyo. Él lo dice, Pablo está diciendo, ¿no te das cuenta que tu cuerpo es templo del Espíritu? Que viven ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Es decir, ya tú no eres dueño, tú vives prestado ahí. Gracias, hijo. Uno dijo amén. ¿Vive dónde el Espíritu Santo? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En tu interior. Segundo. Tercero, Efesios 3, 16 y 17. Dice, pido en oración de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezcas con el poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas les mantendrán fuertes. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo trabaja de una manera dual, trabaja en tu interior primeramente. Porque la primera imposibilidad que tú te encuentras cuando vienes a Dios no son los problemas de la vida, eres tú mismo. El primer problema que tú te encuentras cuando vienes a Dios eres tú. Tus ataduras, tus problemas, tus malas mañas, tu pecado, eres tú. La conformación de tu mente, tus ideas, tus inclinaciones, tus preferencias, el problema eres tú y soy yo. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene a tu vida, primeramente, ¿a qué? A meterse dentro de ti para ayudarte a vivir la vida que es de Cristo, no tu vida. Ya la tuya no. Ni para banca, ya no puedes aferrarte a esa vida. Eso no nos gusta. Pero eso es lo que dice. Ahora el Espíritu Santo se mete en tu vida y comienza a enseñarte, comienza a redarguirte, comienza a decirte, esa área de tu vida tienes que entregarla. Por medio de la palabra te redarguye el corazón, los pensamientos, las ideas, las costumbres. Y mientras más comunión tengas con el Espíritu Santo, ese proceso de purificación, de santificación, no se detiene. Amén. ¿Dónde trabaja el Espíritu Santo primero? Diga en mi interior. ¿Con qué trabaja? Con mi mente, con mis pensamientos, con mis actitudes, con mis costumbres, con mis ideas, con mis conclusiones, con mis heridas, con las raíces de amargura, con las ataduras, con las posesiones demoníacas, ¿sí o no? ¿A cuánto Dios hizo libre? ¿A cuánto Dios ha libertado aquí? ¿A cuánto le falta un poco? Que lo haga. La liberación no avergüenza. Que se avergüence el diablo. ¿Alguien dice amén? Pero la obra del Espíritu Santo primordialmente es en mi interior. Por lo tanto, yo tengo comunión con el Espíritu Santo. Primeramente, para que haga la obra en mí que yo no puedo hacer. Primero aquí adentro.
Yo no tengo fuerzas para dejar el vicio, pero en el poder de tu fuerza sí puedo. Ay, Dios mío. Como que no me creyó. Aquí hubo gente que dejó el cigajillo de la noche a la mañana. Mira, era Luis, Oscar. Levanta la mano. Eso fue en el poder de las fuerzas de ellos. Fue en el poder de las fuerzas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a tu vida y si tú te pones de acuerdo con Él, común unión. Común unión significa que yo colaboro con el Espíritu Santo, no soy estorbo. A veces el peor estorbo para la transformación de tu vida no es el diablo, eres tú. Porque no hago lo que tengo que ¿qué? Dios no va a hacer lo difícil, Dios va a hacer lo imposible. O sea, a mí me toca congregarme. Hello, a mí me toca venir al discipulado. A mí me toca ir a la casa. Dios no me va a jalar por la oreja y me va a decir, ven acá para que aprendas de la palabra. Yo tengo que hacerlo. Yo tengo que exponerme. Yo tengo que escuchar. Yo tengo que tener la disposición. Y el espíritu de poder que está dentro de mí va a hacer lo imposible, pero lo difícil me toca a mí. Y lo difícil es sujetar la carne, lo difícil es ir donde tengo que ir, escuchar lo que tengo que escuchar y permitir que el espíritu de poder por la palabra haga el cambio que yo no puedo hacer. Trabaja primero ¿dónde? En mi interior. No se va a detener, a menos que yo lo ignore. Es yo a veces ignorándolo y él sigue empujando. ¿Alguien se dio cuenta? Que usted está en la Lalandia. ¿Cuántos han estado en la Lalandia? Que no sabe dónde está el norte, ni el sur, ni el este, ni el oeste. Todo el mundo ha estado ahí. Y por la misericordia de Dios, el Espíritu Santo sigue trabajando en ti. No te pide permiso. Para dejarte ver dónde estás parado. Hello. Porque Él es bueno. Él te ama. Pero la primera cosa que hace el Espíritu Santo en tu vida es en tu interior. Y tengo que notificarte algo, nunca termina. Usted puede llevar 50 años en el Evangelio. Él siempre tiene algo que decirte. Usted puede botar fuego por la boca con los dones. Tiene algo que enseñarte. Usted puede granjear el mundo entero, siempre hay algo que corregir. Uno tiene que vivir en humildad de frente al Espíritu Santo. Lo peor que podemos hacer es, algo ocurre en muchos cristianos y es que mientras más conocen, menos dependen del Espíritu Santo. Gente que conoce mucha Biblia y no son espirituales. Te impresionan con la palabra, pero no dependen del espíritu de la palabra. Yo puedo hablarte la palabra, pero si no conozco al espíritu de la palabra está muerta. La letra está muerta. Necesito que venga vida por el poder de la presencia. Por eso es que nosotros podemos hacer todo lo que hace un hombre ungido de Dios, pero sin la presencia. Yo puedo orar sin la presencia, cantar sin la presencia, predicar sin la presencia, enseñar sin la presencia, servir sin la presencia, metal que resuena, címbalo que retiñe. Si la presencia no está, es como si yo tomara el palo de la batería y le diera ahí. Eso es lo que eres, sonido. No eres nada. Yo no puedo divorciarme del Espíritu Santo, de la dependencia del Espíritu Santo, confiar en mi inteligencia, en mi sabiduría, en mis capacidades más que en el Espíritu Santo. Gente que predique ya no teme a Dios, porque tienen tanto que decir que ya no oran a Dios para qué decir y qué no decir. Ese es el problema del conocimiento. Como conozco tanto, ya no dependo del Espíritu para hablar, para predicar, para enseñar o para callar. Pero lo más hermoso que hay es que con todo ese conocimiento
hagas como Pablo. Lo tienes decía Pablo, lo tengo por estiércol. En español no se lo digo como en puertorriqueño. Sino que lo coloca a los pies de Cristo y allí me hago un niño otra vez. Una y otra vez me hago un niño en su presencia. Y el niño pregunta, el niño depende, el niño busca. Una iglesia así es poderosa. Es poderosa. Mire, yo le voy a decir algo. Nosotros no podemos familiarizarnos con la presencia de Dios. El problema con las iglesias donde hay un mover del Espíritu Santo es que se familiarizan con la presencia. Dios está liberando, Dios está sanando y la gente loca por irse. Dios está salvando y la gente mirando el reloj para largarse. Dios está haciendo cosas en el altar y no es que tengo hambre y hice una cita. No nos damos cuenta que hemos tomado la presencia y nos hemos familiarizado con ella. No tememos a Dios. No cuidamos la presencia. No nos acercamos con temor. No nos acercamos con delicadeza, con asombro. Perdemos la capacidad de asombro. La perdemos. ¿Sabe por qué Dios no hace más? Porque no te interesa lo que ya has visto. No celebras una y otra vez cuando alguien se salva. Cuando hay una liberación, no lo celebras, no das gracias a Dios. Para ti ya es eso común. En mi iglesia eso pasa todos los domingos. No, es que no tengo ganas de adorar. ¿Que no tiene ganas de qué? ¿De qué no tiene ganas? ¿Y quién te dijo que esto era de ganas? No nos damos cuenta, pero nos familiarizamos con la presencia, con la persona del Espíritu Santo. La tomamos por común. Y esa es una persona que usted no puede tomar por común. Usted tiene que celebrarla, tiene que acercarse con temor, tiene que amarla, tiene que buscarla, porque es muy frágil su presencia. Y Él no se desperdicia a sí mismo. Segunda manera en que el Espíritu Santo trabaja. Trabaja hacia adentro, pero trabaja sobre nosotros. Él está en mí y está sobre mí. Está en mí para transformarme y está sobre mí para hacerle útil. Te lo voy a explicar. Dios está en mí para transformarme y se deposita sobre mí para que yo le sea útil. Isaías 61, verso 1 al 2 dice, y el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a consolar los quebrantados y proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto al día de la ira de Dios contra sus enemigos. Está sobre mí, no para trabajar conmigo, está sobre mí para hacerle útil. O sea, el énfasis de estos versos tienen que ver con la idea de la inmersión del Espíritu, de la experiencia inmersiva. ¿Sabe qué es inmersivo? Algo inmersivo es algo que está metido adentro. Mi cuerpo tiene más agua que sangre. No sé qué % de agua tiene el cuerpo. No recuerdo. Pero el % de agua del cuerpo es muy grande. ¿30? ¿70%? Eso es muchísimo. Pero que yo te contenga 70% agua no significa que estoy en inmersión. No estoy en inmersión, en un proceso inmersivo. Pero cuando el Espíritu Santo viene a mí con el bautismo del Espíritu Santo,
estoy en un proceso inmersivo. Ahora no solo está dentro de mí, está sobre mí. Y al estar sobre mí, el asunto cambia, porque ahora no se trata del trabajo que está haciendo en mi interior para ser igual a Cristo en carácter, sino ahora está sobre mí para que yo sea útil como lo es Cristo. Es la experiencia donde nosotros le servimos a Dios a través del poder del Espíritu Santo. Miren, en el antiguo pacto, los hombres de Dios, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Venía sobre ellos en el antiguo pacto, exclusivamente sobre los ungidos, para que fuesen a dirigir al pueblo de Dios en el poder del Espíritu Santo. David, Samuel, Moisés, Josué, Gedeón, Sansón. En el nuevo pacto, el ungido está dentro de mí. El ungido está ¿dónde? Dentro de mí. Por lo tanto, tengo la unción del santo, está dentro de mí y está sobre mí. Isaías 61 habla de Cristo: y me ungió el Señor, y el Espíritu de Dios está sobre mí para sanar, para libertar, para hacer posible lo que es imposible. Pero yo quiero que usted sepa algo, iglesia. Dios no solo quiere que tu vida sea transformada. Dios quiere que le seas útil. El Espíritu Santo está en tu interior para dirigirte, transformarte, cambiarte y formarte a imagen de Cristo. El carácter de Cristo está siendo formado desde tu interior y produce el fruto del Espíritu. Pero cuando el Espíritu está sobre ti, las capacidades de Cristo son activadas para que ahora no solamente te parezcas por dentro, sino que ahora por fuera le eres útil a Dios. Es extraordinaria la experiencia. De hecho, personalmente yo he tenido la experiencia es una experiencia, le cuento esto como una experiencia. No estoy haciendo teología ni doctrina. Pero hay momentos donde literalmente yo puedo sentir que el Espíritu Santo se posa en mi piel. No sé cómo explicarlo. Yo sé que Él está dentro de mí, pero me permite la experiencia de sentirlo sobre mí. ¿Alguien me está siguiendo? Es mi experiencia. Alguien me puede decir loco, puede decir mil cosas. No me importa lo que digas. Es mi experiencia. Y mi experiencia en ocasiones que yo siento que se posa sobre mí, en mi piel, no sé cómo explicarlo. Y esa experiencia me produce la dirección, me da en ocasiones la confirmación o me produce un nivel de autoridad que antes no tenía. No me pregunte cómo funciona porque no lo sé. Estoy hablando de mi experiencia. No tiene que ser la suya. No tiene que ser su experiencia. Estoy contándole lo que me sucede por años.
Es la experiencia tangible del Espíritu Santo. No todo el mundo puede ser que le pase eso. Por eso le dije que no estoy haciendo teología, doctrina. Solo le estoy contando mi experiencia. Pero cuando está tratando en mi interior, no siento nada. Solamente un silbido apacible corrigiéndome en mi corazón, en mi mente, trabajando profundamente en las intenciones. Pero en ocasiones puedo sentir tangiblemente su presencia. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo más lindo? Que tú tienes derecho a una experiencia con Él. ¿Me escuchaste? Tal vez usted dice, pastor, yo nunca he sentido nada. No hay problema, pero tú tienes derecho a una experiencia tuya. ¿Cuál experiencia? Tuya. Tú tienes derecho a una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Cuál? Tuya, la tuya. No tiene que ser igual a la mía, es la tuya. Pero si no lo consideras, si no le dices, Señor, trabaja en mi interior, pero también quiero serte útil. Yo quiero serte útil. Enséñame a discernir cómo trabajas conmigo. Él trabaja hacia adentro y trabaja hacia afuera. Él trabaja hacia adentro y trabaja hacia ¿dónde? Hacia afuera. Por eso es que los discípulos, cuando vieron a Jesús que había resucitado y se les presentó, ¿alguien recuerda esa porción en los evangelios? ¿Qué hizo Jesús cuando se les presentó? Y dice, y sopló. ¿Qué sopló sobre ellos? Señor, ayúdame. Sopló el Espíritu Santo, dice. Sopló el Espíritu, dice. Cuando Jesús resucita y se presenta delante de los discípulos, ellos lo vieron y ¿qué hicieron? Creyeron que era el Mesías. ¿Me está siguiendo? Ellos creyeron que Jesús había resucitado, lo mismo que tú y que yo cuando venimos al altar. Cuando yo vengo al altar y entrego mi vida a Cristo, yo estoy creyendo. Y ese es el requisito para que el Espíritu Santo, ¿qué? Venga sobre mí. Por eso Jesús sopla del Espíritu sobre ellos. Sopla del Espíritu y los envió en el poder del Espíritu como si fuese Él. Así como yo, dijo, los envío. Porque ahora el Espíritu está dentro. Pero luego le dice, ahora esperen en Jerusalén a ser investidos de poder. Tenían el Espíritu Santo, pero ahora la experiencia que Jesús les envió a tener en el aposento alto, a los mismos que sopló sobre ellos, es de la inmersión del poder del Espíritu, para que me seáis testigos de mi poder en Jerusalén, en Judea y más allá hasta lo último de la tierra. Son dos experiencias. Una te transforma y la otra te hace ser testigo. Una te transforma y la otra te hace ser testigo. Una te transforma en el interior para ser como Cristo y la otra te hace vivir como Cristo en el poder para serle útil. Y esa experiencia es tuya. Es para ti y es para mí, es para la iglesia. No está reservada para el ministerio quíntuple. No está reservada para los profetas, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas. Es para los hijos. ¿Es para quién? Para los hijos. Por eso dice la Escritura que Él repartió dones, capacidades a la iglesia para manifestar a Cristo. Iglesia, ponte de pie. Esto es un tiempo donde nosotros no podemos permanecer en ignorancia. Escúchame, por favor. La generación que se está levantando va a ser la generación del conocimiento.
La generación y los años que vienen van a ser los años del conocimiento. El conocimiento estará accesible al toque de la mano. La gente va a poder saber cualquier cosa solo con preguntarle a su reloj, a su auto, a su celular, a sus gafas. El AI puede contestar cualquier cosa. Pero la iglesia de este tiempo, del final de los tiempos, no puede ser la iglesia de la información únicamente. Tiene que ser la iglesia de la gloria, de la presencia manifiesta del Espíritu Santo. Es la iglesia del poder, porque tú puedes preguntarle al AI qué es el cáncer, pero el AI no puede sanar el cáncer. Tú puedes preguntarle al AI cómo se hace algo, pero él no puede hacerlo. Pero el poder del Espíritu Santo le da la capacidad, el poder, la autoridad, el dominio, el gobierno a los hijos de Dios para ir más allá de nuestras limitaciones. La iglesia del futuro no es la iglesia de la información. La generación que se está levantando es la generación hambrienta de algo vivo. No se impresionan por las palabras, por el conocimiento. Ellos pueden preguntarlo aquí. Mi niña de 6 años no podrá ser como yo. Tiene que ser osada, tiene que ser valiente, tiene que estar llena de fe, tiene que creer en milagros, tiene que profetizar, tiene que discernir, tiene que tener don de ciencia. No estoy relajando, iglesia. Tus hijos no pueden criarse como tú te criaste. Nuestros jóvenes no pueden ser como nosotros fuimos. La generación que se está levantando tiene que cumplir con lo que dijo el profeta Joel. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, y vuestras hijas soñarán, y los ancianos también serán llenos del poder del Espíritu Santo. Pero para eso tiene que haber una iglesia hambrienta, hambrienta y sedienta por la presencia de Dios, hambrienta y sedienta por el poder del Espíritu Santo. Una generación que quiere ser transformado desde lo profundo y representar a Cristo, no solo en palabras, sino en su poder. Gente que no son egocéntricos, que quieren ser transformados para transformar. Es una generación que suplica, que ama la presencia de Dios y teme la presencia. Si tú quieres experimentar eso, tienes que aprender a amar a Dios desde tu corazón, temer a Dios en el interior. Teme a Dios con tu corazón. Teme. Dile: te quiero a ti, Señor. Cada momento te deseo. Cuando nos reunimos te deseo, Señor. Quiero tu presencia. Espíritu Santo, enséñame. Pero hoy día somos muy pasivos. Una generación pasiva. Pasiva. Y no te equivoques, porque a veces lo pasivo se disfraza de acciones. Cuando hablo de pasividad es de la falta de hambre por su presencia. No hay hambre. Y Dios lleva hablándonos por 2 meses sobre el Espíritu Santo, pero no te lo está hablando para que no hagas nada.
2 meses lleva Dios hablándonos sobre el Espíritu Santo. 2 meses. No sé si en 2 meses ha habido un cambio en tu corazón para con Él, para con el Espíritu Santo. 2 meses lleva Dios diciéndote: considérame, búscame, quiero hacer algo. Cuando Dios nos habla es porque Él quiere hacer algo. No puedo ignorar su voz. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero abrir el altar, no tengo tiempo, pero quiero abrir el altar. Y yo necesito, si usted quiere una respuesta para Dios hoy, quiere darle una respuesta, venga al altar. Pero no podemos seguir siendo pasivos, totalmente pasivos a lo que Él nos está pidiendo. Dios quiere levantar una generación de hijos que amen ser transformados, pero que amen serle útil en la calle, poderosos, llenos de poder, de autoridad. Gente que le busca, gente que realmente está en una búsqueda genuina, un hambre por su presencia. El Espíritu Santo necesita una iglesia viva. No necesita una iglesia muerta. Necesita una iglesia viva y Él está llamándonos. Estamos tan entretenidos y distraídos en nuestros asuntos, en nuestras quejas. Estamos distraídos. Y Dios anda deprisa, iglesia. Él anda deprisa porque quiere hacer lo que dijo iba a hacer. Necesita tu boca, necesita tus manos, tus oídos, necesita que vayas. ¿Qué Dios te ha hablado? Dime que Dios te ha hablado. ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Qué Dios puso en tus manos? Dime qué don, qué capacidad puso. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás más preocupado por lo material? ¿Qué haces? Se acerca el tiempo. Se acerca el tiempo donde Dios va a llamar tus hijos, donde Dios va a venir a buscar a tus hijos para ir al campo. La generación emergente no va a ser una generación pasiva. Y Dios está pidiéndonos como gente adulta que aprendamos a ser agresivos en conocer al Espíritu Santo.